Bien, Dios pueda bendecirle grandemente a todo el pueblo que está conectados con nosotros. Queremos predicar la palabra de Dios en esta hora. Queremos enseñar, hermano querido, en esta tarde algo muy importante, ¿verdad? Que debe de estar presente siempre en la vida de todo hombre, toda mujer que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y el tema que queremos impartir en esta tarde lo hemos titulado La llenura del Espíritu Santo. Queremos hablar este tema tan importante y esta palabra tan maravillosa en esta hora, bajo el tema la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde queremos, hermano querido, meditar y queremos irnos a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Queremos meditar en esta palabra, libro de Hechos, el capítulo 2, verso 1. Ahí queremos meditar en esta hora, hermanos, en esa poderosa palabra, la cual sabemos de que Dios la ha dejado para que nosotros podamos guiarnos a través de la Biblia. Porque quizás hay muchas veces algunas cosas que nosotros no sabemos, algunas cosas que queremos saber, tenemos algunas inquietudes. Pero yo creo que toda inquietud que haya en tu vida, Dios puede darte la respuesta a través de la poderosa palabra. Hoy queremos hablar este tema tan importante como lo es la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra con el permiso del Padre, con el permiso del Hijo y de su amado Espíritu Santo. Y nos dice de esta manera, libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partaos, medos, alamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pafilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bajo el tema la llenura del Espíritu Santo. Y quizás queremos, hermano querido, hacer una pregunta en este momento. ¿Por qué es tan importante estar llenos del Espíritu Santo? Es una pregunta maravillosa. Es una pregunta que quizás muchas personas deberían de estarse haciendo. ¿Por qué es tan importante estar llenos del Espíritu Santo? La respuesta a esta pregunta es esta. Es importante estar lleno del Espíritu, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo hacemos su voluntad. Un hombre y una mujer que está lleno de presencia de Dios
lleno del Espíritu Santo, es un hombre que tiene sus oídos abiertos a escuchar la voz de Dios. Un hombre que está lleno de la presencia del Señor. Un hombre que está revestido del Espíritu. Un hombre que vive en el Espíritu. Es un hombre que hace la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos llenos de presencia, verdaderamente hacemos la voluntad de Dios. Porque muchas veces Dios nos habla. Y quizás Dios nos dice, hermano querido, que hagamos algunas cosas que hablando terrenalmente parecieran locura. Pero el hombre que está lleno de Dios, la mujer que está llena del Espíritu, va a aprender a escuchar la voz de Dios. Pero como está lleno, no va a renegar, ni va a comenzar, hermano, a cuestionar la voz de Dios, sino que solamente la va a obedecer. Es importante que todo hombre, que toda mujer que dice que es de Dios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque cuando usted está lleno del Espíritu, usted va a poder hacer la voluntad de Dios. No importa cuál sea la orden que Dios te dé, tú la vas a cumplir. Aunque parezca de lo más descabellado, aunque parezca algo loco, tú lo vas a hacer porque el Espíritu te lo está mandando. El problema está cuando alguien no está lleno de Dios. Dios le da una palabra, Dios le da un mandato, Dios le habla y le dice: quiero que hagas esto. Pero como aquella persona no entiende la dimensión del Espíritu, no está lleno de la presencia, entonces verdaderamente no puede obedecer la voz de Dios. Recuerdo hace mucho tiempo que quizás no entendía muchas veces, hermano, las cosas del Espíritu. Hace muchos años yo estaba nuevo. No entendía, hermano querido, cómo es que el Espíritu trabajaba en la vida del hombre. Cuando el Espíritu Santo de Dios me hablaba y me decía: tienes que regalarle lo que andas a ese varón que está ahí. Pero yo no entendía, hermano querido, lo que Dios quería hacer. Y yo me estaba rehusando a entregar aquel dinero. Luego terminó, el evento donde estábamos ahí. Terminó, hermano querido. Me recuerdo que era un grupo de crecimiento donde estábamos. Eso fue hace mucho tiempo. Terminó, hermano querido, el servicio en ese grupo de crecimiento y yo me fui para la casa. Cuando el Espíritu de Dios me seguía inquietando y me decía: tienes que entregarle a ese varón que está ahí lo que tú andas. Inmediatamente, hermano querido, vine y escuché, hermano querido, la voz de Dios y dije: no voy a resistirme. Regresé a la casa del varón y le dije: varón, aquí te manda el Señor esta bendición. Aquel hombre comenzó a llorar. Aquel hombre comenzaron a salir lágrimas de sus ojos y dice: hermano, esta bendición yo la recibo. ¿Sabe por qué yo no había ido a la iglesia? ¿Sabe? Me dijo: no tenía zapatos, tampoco tenía faja. Oh, qué lindo es el poder de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a aprender a hacer su voluntad. No importa cuál sea la orden que Dios te dé, aunque no te agrade, aunque no te parezca algo cuerdo, tú tienes que ir y hacerlo. Masira Bacaya, la basuitalaya. Y recuerdo, hermano querido, que me vine de ese lugar. No tardé, hermano querido, ni 20 minutos en llegar a mi casa. Cuando yo estoy llegando a mi casa, estoy recibiendo una llamada. Recibo una llamada de Estados Unidos. Un varón me dice: hermano, allí le mando para un fresco. Y solamente me dijo eso, me dio una clave, la anoté y platicamos. Al siguiente día que yo voy, hermano, al banco a retirar el dinero, de repente yo veo que la muchacha de la caja comienza a tirar dinero de a 500, de a 500, de a 500, de a 500. Cuando yo vi aquello, yo me quedé sorprendido. Cuando terminó, la muchacha me entregó el dinero, lo cuento, eran 15,000. Oh, qué lindo es el poder de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, no recibimos la bendición porque no estamos llenos del Espíritu. Y muchas veces Dios nos está ordenando hacer algunas cosas y nosotros no las queremos hacer. Cuando Dios te pide es porque Él te quiere dar más. Cuando Dios te ordena que hagas algo, tú no tienes que cuestionar. Tú solamente tienes que ir y obedecer la voz de Dios. Recuerdo que lo que yo le entregué al varón fueron 500 lempiras y el siguiente día Dios me dio 15,000.
Mi alma bendice la gloria del Señor. Y desde ese momento yo aprendí una cosa. Y yo dije, en todo momento, cuando Dios me hable, cuando Dios me ordene hacer una cosa, no voy a renegar, voy a hacerla. Porque cuando Dios pide es porque Él nos quiere dar más poder en la sangre de Jesús. Y desde ese momento aprendí una lección tremenda la que Dios me dio. Una lección tremenda la que Dios me dio en ese momento. Porque Dios quería bendecirme. Quizás no era tanto la necesidad del varón, porque el varón necesitaba una faja y un par de zapatos, era algo sencillo. Pero a quien verdaderamente Dios quería bendecir era mi vida. Pero usted sabe que la ley en esta vida, hermano querido, es que hay que sembrar primero para poder cosechar. El problema está cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu. No podemos escuchar la voz de Dios cuando nos habla. No podemos atender la voz del Maestro. Por eso es tan importante poder estar llenos del Espíritu. Porque cuando estamos llenos del Espíritu, entonces verdaderamente podemos hacer su voluntad. Cuando estamos llenos del Espíritu, no importa si Dios te manda a un lugar que esté a 15 horas a orar por una persona, tú no vas a cuestionar el camino, tú no vas a cuestionar cuánto vas a gastar en combustible, tú no vas a cuestionar cuán lejos esté, tú vas a ir y vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante estar lleno del Espíritu? Porque vas a entender las cosas sobrenaturales. Porque aquellas cosas que para algunos parezcan locura, tú las vas a poder entender y te vas a dar cuenta verdaderamente cuál es el propósito de Dios. Poder en la sangre de Jesús. Eso es importante. Por eso es, hermano, importante estar lleno del Espíritu. Por eso es importante estar lleno de presencia de Dios. Porque cuando usted está lleno de la presencia de Dios, usted va a hacer la voluntad del Señor. Pero si usted no está lleno de la presencia de Dios, usted no puede obedecerle a Dios. Muchas veces nos resulta difícil obedecerle al Señor, hermano querido, porque tantas veces razonamos más. Pero ya no es tiempo de estar razonando tanto. Si Dios te da una orden, hazlo y ya, y eso es todo. Si Dios te habla, haz caso a la voz del Señor. Es importante, hermano querido, estar lleno del Espíritu. Porque cuando usted está lleno del Espíritu, va a poder resistir la tentación. Vaya anotando ahí si usted tiene que anotar. ¿Por qué es importante estar lleno del Espíritu? Le dijimos porque hacemos la voluntad de Dios, número 1. Número 2, es importante estar lleno del Espíritu. Porque cuando estamos llenos del Espíritu, entonces podemos resistir la tentación. Alabe a Cristo que le ama. Entonces cuando estamos llenos del Espíritu, podemos resistir la tentación. Dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Oiga bien, Jesús estaba lleno del Espíritu y el Espíritu lo llevó directamente al desierto. Eso dice la Escritura. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando usted es un hombre que vive en el Espíritu, cuando usted es una mujer que vive en el Espíritu, cuando usted está lleno de presencia de Dios, usted va a poder resistir la tentación. Jesús andaba como, andaba lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu lo llevó al desierto. Cuando Jesús, hermano, fue llevado por el Espíritu al desierto,
fue llevado a ayunar 40 días y 40 noches. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero primeramente ahí dice que Jesús estaba lleno. Es necesario, para poder que el Espíritu nos lleve al desierto, es necesario estar lleno de la presencia de Dios. Para nosotros podernos ir de rodillas a orar, tenemos que estar llenos de presencia de Dios. Para nosotros tomar la decisión de irnos a meter 21 días en ayuno y oración a un desierto, tenemos que estar llenos del Espíritu. Porque dice que el Espíritu lo llevó al desierto. La carne no te puede llevar al desierto. La carne no te puede llevar a ayunar. La carne no te puede llevar al altar de oración, porque al diablo no le conviene. La llenura del Espíritu Santo. Estas son las respuestas a por qué es tan importante estar lleno del Espíritu. Porque hacemos su voluntad. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús le dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, le dijo, sino la tuya. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hacemos la voluntad de Dios en todo. No importa cuál sea la orden, no importa lo que Él te esté mandando a hacer, tú lo vas a hacer porque Él te está ordenando y tú haces la voluntad de Él. Cuando tú estás lleno, aunque el diablo se levante, podrá resistir. Cuando usted está lleno de presencia de Dios, no importa cómo el diablo se le levante, usted va a poder resistir, hermano. Usted va a poder reprenderlo, usted va a tener fuerza para echarlo fuera en el nombre del Señor. Pero para hacer estas cosas es necesario poder estar lleno del Espíritu Santo, poder estar lleno de presencia de Dios. ¿Se da cuenta cuán importante es poder estar lleno del Espíritu de Dios? Cuando usted, hermano querido, esté lleno, aunque el diablo se le levante, usted podrá resistirlo. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Si usted está sometido bajo la poderosa mano del Santo de Israel, usted va a poder resistir al diablo. Cuando nosotros estamos sometidos delante de Dios, cuando nosotros estamos llenos de presencia de Dios, el enemigo no puede acercarse. ¿Se da cuenta por qué es tan importante estar lleno de la presencia del Señor? Usted va a poder resistir la prueba. Usted va a poder resistir la tentación. Usted va a poder resistir los momentos difíciles. Usted va a poder resistir que no haya nada en la casa. Usted va a poder pasar el momento de prueba. Usted va a poder resistir, hermano, que no haya dinero. Usted va a poder resistir que no ande, hermano querido, quizás en un carro, sino que no tenga nada para andar y le toque andar a pie. Usted va a poder resistir toda esa clase de tropiezos, todas esas pruebas que hay en el camino. Usted va a poder atravesarlas, pero al otro lado usted va a cantar el himno de victoria, porque verdaderamente usted es hijo de Dios y usted está lleno de presencia de Dios. Amén, hermanos. Cuando usted, hermano querido, está lleno de la presencia de Dios, no va a haber nada que lo va a poner afligido, porque en todo momento usted va a estar contento, va a estar gozoso. Aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé su fruto, usted va a decir: gloria a Dios, aleluya. Usted va a decir: con todo me gozaré y me alegraré en mi Dios, que hizo los cielos y la tierra, el cual un día me dio salvación, el cual un día perdonó mis pecados. Yo estoy lleno del Espíritu, estoy revestido de presencia de Dios, y es por eso que nada me va a robar el gozo. Porque el gozo que yo tengo en mi corazón, ese gozo me lo dio el Señor. Y entonces, hermano, no importa el problema, la situación que usted esté pasando, aunque el diablo se le tire con todo, usted va a estar confiado como león en la selva. La llenura del Espíritu Santo es importante en todo hombre, toda mujer de Dios. Porque cuando usted está lleno, no va a haber diablo que lo pueda sacudir. Cuando usted esté lleno de presencia de Dios, no hay demonio que va a poder confundir tu mente. El diablo tirando dardos, y tú vas a estar tranquilo. Y es por eso que muchas veces los del mundo no entienden, hermano querido, porque es que tú pasas tanto proceso, porque es que tú pasas tanta dificultad, y tú siempre estás cantando: alabaré, 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 alabaré a mi
mi Señor. No entienden por qué será que ese gozo tuyo no te lo puede quitar nada. ¿Por qué será que esa sonrisa no te la puede quitar nadie? ¿Sabe por qué? Porque tú estás lleno del Espíritu. Y cuando un hombre está lleno del Espíritu, hay un respaldo tremendo de parte de Dios. Cuando un hombre está lleno de gloria, cuando un hombre está lleno de presencia de Dios, no hay diablo que lo va a poder mover. La llenura del Espíritu Santo. Es importante estar lleno de unción, estar lleno, hermano querido, de presencia de Dios, porque el diablo no te va a poder mover. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba revestido y el diablo se le aparece con Biblia en mano, diciéndole que si él era hijo de Dios, le dijera aquellas piedras que se convirtieran en pan. Jesús le dijo: Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y el diablo comenzó a tentarlo aún más, pero Jesús estaba lleno del Espíritu y Satanás tuvo que salir huyendo de aquel lugar. Cuando tú estás lleno de presencia de Dios, no eres tú el que va a salir huyendo, el diablo tiene que salir huyendo. Porque dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero tienes que estar sometido bajo la poderosa mano de Dios. Tienes que estar sometido bajo el Santo de Israel, y entonces el diablo tendrá que huir. Qué importante es la llenura del Espíritu. Qué importante es estar lleno de presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Qué importante es estar buscando la gloria de Dios en ayuno y en oración. ¿Te das cuenta qué importante es estar buscando el rostro de Dios? Pero hay mucha gente que ya no quiere orar. Hay muchas personas que ya no quieren buscar el rostro de Dios. Hay gente que ya no quiere acercarse a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque es que cuando se te levanta el problema, el enemigo te sacude. ¿Por qué será que cuando se te levantan los problemas te sientes tan abatido y sientes que ya tiras la toalla? Porque no está lleno. Para poder resistir los momentos difíciles tienes que estar lleno de presencia de Dios. Lee la palabra. Antes de que Jesús fuera tentado, estuvo en 40 días de ayuno. Y aun cuando llegó al desierto, que el Espíritu lo llevó, iba lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo. Y entre más fuerte y entre más lleno estás, más fuerte vendrá. Y aún el diablo se va a levantar más fuerte. Y aún el enemigo te va a tirar más fuerte. Pero entre más fuerte el diablo se levante, más llenura te va a dar el Señor, más convicción, más certeza, más seguridad de que Él está contigo. Entre más fuerte se levanta el diablo, más tremendamente se va a levantar Dios a tu favor. El ayuno trae purificación. El ayuno trae santificación a la vida del hombre. Es importante estar buscando la llenura de Dios. Porque cuando tú te vas para un lugar de ayuno y oración, cuando tú te vas a buscar presencia de Dios, usted en ese lugar se está purificando y se está santificando para Dios. Y si hay algo que el diablo huye, es donde hay un hombre que vive en santidad y en rectitud delante de Dios. El diablo dice: yo ahí no me puedo meter, ese hombre tiene juego, ese me quema, no me le puedo acercar ni a 2 metros. Porque hay una unción regia en tu vida. Hay una unción fresca que los demonios no la resisten. La llenura del Espíritu Santo. Pero tienes que permanecer lleno. Tiene que permanecer esa presencia, esa unción en tu vida. Porque muchas veces hay personas que van al desierto. Allá se llena su vaso de la unción y de la presencia de Dios. Pero cuando ya viene a su casa, se fue la unción. Se gastó lo que había en el vaso y la copa quedó vacía. Hace un tiempo yo recibí una palabra de Dios, hace como 1 mes, 2 meses. Y Dios me daba una palabra y me decía: no es necesario, hijo, que todo aquel hombre, aquella mujer que esté ministrando, no es necesario que gaste lo de adentro de la copa. Es
necesario, me decía el Señor, que se mantengan en búsqueda. Y solamente va a bastar con lo que se derrama para ser de bendición para muchas personas. Y tu copa siempre va a permanecer llena. Oiga bien esta palabra, solo va a bastar con lo que se derrama. Cuando tu copa se está derramando, cuando tu copa está tan llena que se derrama, con eso va a bastar para ser de bendición para miles de personas. Y tu copa nunca estará vacía. Solamente con eso va a bastar. Solamente con eso va a bastar. Con lo que se derrame de tu copa para ser de bendición para muchas personas. Tienes que tratar de que tu copa permanezca llena, de que tu vaso permanezca llena de presencia de Dios. Y si tú sientes que estás un poco vacío, oye, comienza a pensar y a meditar. Yo tengo que irme a buscar presencia de Dios. Yo tengo que encerrarme en la iglesia. Yo tengo que irme para el desierto. Pero algo tengo que hacer. Yo tengo que buscar presencia de Dios. Porque yo no puedo estar así. Yo no puedo estar así. Si yo tengo un vaso con agua lleno y después vengo y me lo bebo, el vaso queda vacío. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llenar nuevamente ese vaso? Oiga bien el ejemplo que le estamos poniendo. Si tengo un vaso lleno con agua y yo vengo y me lo bebo, el vaso quedó vacío. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para llenar ese vaso nuevamente? Yo tengo que correr a mi refrigeradora, tomar de la fuente donde hay un botellón de agua y volver a llenar el vaso. Nosotros es igual. Si nosotros sentimos que estamos ministrando, trabajando tanto, estamos dando unción, estamos derramando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia dice, Isaías 55, que todos los sedientos tienen que venir a las aguas. Y vas a comprar y no necesitas dinero. La llenura del Espíritu Santo. Es importante de que tu vaso esté lleno. Es importante de que tu copa está rebosando. Entonces, ¿a dónde tienes que ir? Tienes que ir a la presencia de Dios, a la fuente inagotable que es Cristo Jesús. Él es el agua de vida. Él es el agua verdadera donde nosotros tenemos que ir cada día y llenarnos en su presencia. Solamente en Jesucristo podemos llenarnos. Solamente en Jesucristo está el estanque de agua viva para poder recargarnos, para poder llenarnos nuevamente con esa presencia de Dios. Cuando está lleno del Espíritu Santo, tiene que ser algo notorio. Si verdaderamente usted está lleno del Espíritu, tiene que ser algo notorio. No solamente que su boca lo diga, sino que los demás sean testigos de que usted está lleno del Espíritu Santo. Oiga bien, la llenura del Espíritu Santo tiene que ser algo notorio, de que los demás digan, hermano querido, y testifiquen que usted está lleno de la gloria de Dios. Tiene que ser algo notorio, de que verdaderamente usted está lleno de presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Oiga, qué lindo es esto, hermano. Tiene que haber evidencia cuando usted está lleno del Espíritu. Tiene que ser notorio. No os embriaguéis con vino. No es con vino, hermano. Cuando usted esté lleno del Espíritu, esto no es vino, hermano. Esto no es emoción. Esto no es locura de este mundo. Esta es presencia de Dios y el Espíritu que te toca. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, cuando usted está embriagado con el Espíritu, tienen que haber señales. Usted va a hablar en otras lenguas. Usted va a recibir dones de visión. Usted va a recibir cuantas cosas de parte de Dios. Es que muchas veces, hermano querido, tiene que ser notorio cuando un hombre está lleno.
La llenura del Espíritu Santo. Aún el Espíritu es quien nos llama al trabajo en el ministerio. Oiga bien, qué tremendo, hermano, cómo se mueve el Espíritu Santo en las vidas. El Espíritu nos llama a trabajar en el ministerio de Dios. Dice la palabra, oiga bien, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y de repente vino, oiga bien, de repente dice que vino sobre ellos un estruendo del cielo y un viento recio que llenaba toda aquella casa. Oiga bien, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora vamos a ver, dice que se les aparecieron lenguas como de fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos. Poder en la sangre del Señor. Vamos a ver más adelante qué pasa si estás lleno del Espíritu. ¿Qué es lo que pasa cuando usted está lleno del Espíritu? Vamos a ver esta palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando usted está lleno del Espíritu? Dice la Biblia, Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Miren qué es lo que pasa cuando un hombre está lleno del Espíritu. Dios lo llama al ministerio. ¿Pero para qué lo llama? Para ser ministro del evangelio. Cuando un hombre está lleno de presencia de Dios, Dios le hace un llamado. Cuando hay un hombre que busca de Dios, cuando hay un hombre que pasa humillado en la presencia de Dios, Dios le hace un llamado y lo llama para ser ministro de la palabra, para ser ministro del evangelio en esta tierra. Qué importante es estar lleno del Espíritu. Alguien que no quiere buscar presencia de Dios, Dios no lo puede llamar. Alguien que no está humillado delante de su presencia, Dios no lo puede llamar. Y es por eso que muchos ministerios ahora están fracasando, porque no ha sido el llamado, no lo han recibido de parte de Dios. Gente que se está poniendo como pastor, como evangelista, pero quizás nunca ha querido buscar presencia de Dios, nunca ha querido sujetarse a nadie, nunca ha querido humillarse delante de Dios, pero sí quiere tener ese nombre, evangelista, pastor. Pero una cosa es tener un nombre solamente. Por eso la Biblia dice, tienen nombre de que viven pero están muertos. Esto no es de que te pongas tú solo, esto es de que Dios te elija y te ponga en un lugar. Aquel hombre que está lleno de presencia de Dios no necesita promocionarse, Dios mismo lo va a poner. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, Dios te va a elegir para que seas ministro de su palabra, para que seas ministro del evangelio aquí en la tierra y puedas predicar esa palabra poderosa. La llenura del Espíritu Santo. Pero tienes que vivir santificado para Dios. Oiga bien, tienes que vivir santificado para Dios.
Para que el Señor te pueda llamar, para que el Señor te pueda elegir para el trabajo de su obra, usted tiene que vivir santificado para Dios. Usted tiene que vivir en búsqueda constante. Oiga bien, hermano, qué tremendo. Usted tiene que vivir una nueva vida. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tenemos que vivir una vida, hermanos, santificados y en santidad para Dios, porque dice que el Espíritu de Dios nos ha santificado, nos ha limpiado. ¿Y cuántas cosas ha hecho con nosotros? No puedes, hermano querido, comer de la mesa de Dios y también beber de la copa de los demonios. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted tiene que reflejar y dar frutos como hijo de Dios. Porque no podemos comer de la mesa de Dios y beber de la copa de los demonios también. Esto significa, hermano querido, de que no podemos estar, hermano querido, en la iglesia y también en el mundo. Cuando un hombre está lleno de presencia de Dios, solamente, hermano, va a querer estar en la obra de Dios. Su pensamiento va a estar solamente enmarcado en las cosas de Dios. Su anhelo va a estar solamente en hacer la obra de Dios. La llenura del Espíritu Santo. Un hombre que está lleno, una mujer que está llena de presencia de Dios, hermano, su anhelo será siempre, cada día, agradar a Dios lo mejor que pueda. Agradar a Dios en todo, a cada momento, a cada instante, a cada segundo. En el corazón de esta persona estará solamente agradar a Dios. ¿Cómo provocar la llenura del Espíritu Santo? Oiga, qué pregunta, hermano, esta. ¿Cómo provocar la llenura del Espíritu Santo? Usted puede provocarlo. Si usted siente que hasta ahora no ha sido lleno del poder de Dios, si usted siente que hasta ahora no ha recibido quizás lo que usted quiere recibir, dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 31. Y la multitud que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estas personas, hermano querido, dice que estaban, hermano, en un corazón y un alma humillada delante de Dios. Si usted quiere ser lleno de presencia de Dios, humíllese. Bájese hasta abajo, hasta donde lo más que pueda. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. Porque Dios ve de cerca al humilde, pero al altivo lo ve de lejos. Si usted se humilla delante de la mano de Dios, usted va a ver cosas extraordinarias en su vida. Porque a Dios le agrada cuando hay un pueblo que se humilla delante de su presencia. Si usted quiere, hermano querido, provocar la llenura de Dios en su vida, busque presencia de Dios, busque gloria de Dios. Ayune, ore, humíllese delante del Señor. Y de esa manera Dios va, hermano querido, a mirar tu condición. Dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a despreciar. Y cuando Dios ve esto, hermano querido, Dios desciende. Cuando Dios ve lágrimas en su pueblo, ve lágrimas en hombres que verdaderamente, mujeres, se quebrantan, Dios no se puede resistir y Dios desciende y los llena de una manera tremenda. Tienes que cuidar la llenura y el poder de Dios. Sansón fue un hombre que desde el vientre de su madre fue escogido por Dios y nació con una llenura del Espíritu. Aún dice la Biblia que cuando estaba en el vientre de su madre, el Espíritu descendió sobre él y lo llenó de una manera tremenda. Cuando Dios te hace un llamado,
Cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo y te llena, tú tienes que tener cuidado y cuidar esa llenura. El problema de Sansón fue que no cuidó lo que Dios le había dado, y por eso perdió, por eso fracasó. Cuando hay personas que no están llenas del Espíritu, no entienden las cosas espirituales, porque para ellos las cosas del Espíritu les son locuras. ¿Pero por qué? Porque ellos están vacíos, porque ellos no están llenos de la presencia de Dios. Por eso no pueden entender las cosas. Nadie podía entender qué era lo que pasaba con Sansón, pero él sí sabía lo que estaba pasando, porque él estaba lleno. Él sabía lo que Dios había hecho en su vida, pero aquellas personas no podían entender. Por eso quizás el mundo no puede entendernos, porque quizás, hermano querido, ellos no entienden las cosas espirituales. Lo que produce la llenura del Espíritu, ¿sabe qué es? Dice la Biblia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Oiga bien, hermano querido, estaban haciendo una elección de 7 diáconos. Pero cuando se llama a un hombre a trabajar al ministerio, no tiene que ser cualquiera. Oiga, ¿cuáles eran los requisitos para que estos hombres pudieran ser puestos como diáconos? Dice que tenían que ser hombres llenos del Espíritu. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Cuando usted está lleno del Espíritu, no necesita promocionarse. El Espíritu Santo va a indicar al pastor, al hombre que está en el lugar, quién, hermano querido, está lleno y quién no. Y buscaron 7 hombres, dice, para ser diáconos. 7 hombres llenos del poder de Dios. ¿Se imagina qué tremendo es eso, hermano? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, lo que produce, hermano querido, es que los que están a su alrededor sean bendecidos. Lo que produce es que los que están a tu alrededor reciban un milagro de parte de Dios. Cuando tú estás lleno de presencia de Dios, lo que sucede es que vas a los lugares y oras por los enfermos y los enfermos se sanan. Cuando tú estás lleno de presencia de Dios, los que están a tu alrededor